Muy bien, entonces, como ya les había dicho anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es resolver unos ejercicios de la teoría de cinemáticas. Sí, de la parte última que hemos visto en la teoría, de eso vamos a hacer un tanto como para que nos vayamos acostumbrando cómo es que podemos utilizar los vectores de posición y podemos determinar los vectores de desplazamientos. Bien, entonces, como primer problema tenemos el siguiente, dice por aquí. Ubicar a un objeto en el plano XY si tiene como coordenadas 6 en el eje X y 3 en el eje Y. Después dibujar el vector posición y luego hallar el ángulo de inclinación con el eje X. Muy bien, entonces vamos primero a resolver la primera parte. ¿Sí? Aquí donde dice el objeto que nosotros vamos a ubicar en el plano XY tiene como coordenadas 6 en el eje X y 3 unidades en el eje Y. Entonces primero nos ubicamos en el eje X y contamos 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por aquí. ¿Sí? Entonces 6 por ahí. Y 3 en el eje Y. 1, 2 y 3. 3 por aquí. Listo. Entonces ese objeto está ubicado en este punto de aquí, ¿sí? Y yo lo voy a representar con la letra mayúscula. Ustedes pueden utilizar cualquier letra, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ubicar a este objeto con un vector de posición. Entonces, ese vector de posición quedaría de la siguiente forma. Bien, entonces el vector de posición quedó de esta manera, representado con la letra R minúscula, con la flechita arriba que ya se los había dicho en la teoría. Sí, entonces este sería mi vector posición, que es el vector que me indica la posición de este objeto representado por la letra A. Bien, entonces la otra parte que me dice, después dibujar el vector posición, bueno, ya está esa parte, y luego hallar el ángulo de inclinación con el eje X, es decir, hallar este ángulo de aquí. Como no conozco su valor, entonces le pongo θ. ¿Sí? Me piden hallar este ángulo de aquí, el ángulo de inclinación de este vector de color azul respecto al eje X. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy fácil, miren. Yo sé cuánto es esta longitud, ¿verdad? Esta longitud es de 3 unidades. ¿Por qué? Porque es la distancia en el eje Y. Aquí está. De aquí a aquí hay 3 unidades. Y también conozco la distancia, la longitud de esta parte de aquí, en el eje X, que es de 6 unidades. Bien, entonces, lo que tenemos aquí es algo muy sencillo. Si ustedes pueden observar, se darán cuenta que el ángulo, perdón, que el vector posición, este lado de 3 unidades y este lado de 6 unidades me está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, este triángulo rectángulo me está quedando de esta manera. Este vendría a ser el triángulo rectángulo, ¿sí? Este de aquí vendría a ser el vector posición, este el lado de 3 unidades, ¿sí? El lado de 3 unidades, y este de aquí vendría a ser el lado de 6 unidades, y por aquí tenemos al ángulo θ. Entonces, para hallar el ángulo θ, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente, miren por aquí. Eh, bueno, nosotros vamos a utilizar razones trigonométricas, ¿sí? Escuchen bien, que no involucre a la hipotenusa, ¿sí? Que solamente me involucren a los catetos, cateto adyacente y al cateto opuesto. Entonces, si nosotros queremos utilizar el seno, el coseno, la secante, la cosecante, no se va a poder porque esas razones trigonométricas utilizan la hipotenusa y en este caso, para este triángulo no lo tenemos. Así que solamente vamos a usar la tangente o la cotangente. Entonces utilizaremos la tangente, ¿sí? Entonces decimos la tangente del ángulo θ, a ver, es igual a el cateto opuesto, que en este caso es 3, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 6. Y si simplificamos eso y le sacamos tercio al numerador y al denominador, nos quedará un medio. Entonces,
finalmente la tangente de θ será igual a 1/2. Pero miren aquí, los triángulos más conocidos son el triángulo de grado 37 y 53, el triángulo de 30-60 y el triángulo de 45 y 45. ¿Sí? Ninguno de esos tres triángulos tienen como lados, como catetos o hipotenusas, estos números de aquí, el 1 y el 2. Así que como la tangente de θ es 1/2, ¿sí? Entonces ese ángulo no es conocido. Lo que yo puedo hacer para dejar a θ despejado es utilizar las razones trigonométricas inversas. En este caso, para la tangente, su razón trigonométrica inversa es el arco tangente y se representa de esta manera: ARC y la razón trigonométrica. El arco tangente de 1/2. ¿Sí? Y ustedes cuando se encuentren con un triángulo que no es conocido, pueden hacer esto de aquí dejándome el ángulo igual, la razón trigonométrica inversa y este numerito de aquí. Si ustedes están con un ejercicio donde el triángulo es conocido, como por ejemplo lo que les acabo de mencionar, entonces lo que tienen que hacer es colocarme el valor del ángulo. En este caso no es conocido, entonces lo dejamos como la arco tangente de 1/2, nada más. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente. Bien, entonces seguimos con el segundo ejercicio que dice así. Del ejercicio anterior, representar el vector posición en función de los vectores unitarios y hallar su módulo. Miren, el ejercicio anterior por aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí está. Sí, por aquí está. Este es el ejercicio que hemos hecho anteriormente. Entonces tenemos toda la solución aquí. Lo que vamos a hacer es solamente desarrollar esta parte del ejercicio 2. Dice primero que debemos representar a este vector de posición de color azul en función de los vectores unitarios. Yo les dije que la forma de representar cualquier vector en función de los vectores unitarios es de la forma siguiente. Bien, entonces esa forma es esta que acaba de aparecer por aquí, donde el vector de posición en función de los vectores unitarios quedaría de la siguiente manera: la componente del vector posición en el eje de las X multiplicado por su vector respectivo, que es el vector unitario Y, más la componente de este vector R en el eje de las Y multiplicado por su vector respectivo, que en este caso es el vector unitario J, ¿cierto? Entonces, trabajando ya con los valores para el vector de posición, quedaría de esta manera. El vector de posición es igual a la componente de ese vector en el eje de las X, es la distancia en el eje de las X, que en este caso es 6, multiplicado por su vector unitario respectivo. En este caso es Y. Más la componente de ese vector en el eje de la Y, que en este caso es la distancia en el eje de la Y, que es de 3 unidades, multiplicado por su vector unitario respectivo, en este caso el vector unitario J. Entonces, de esa manera ya representamos el vector posición en función de los vectores unitarios. ¿Qué más nos piden? Nos piden también hallar el módulo de ese vector de posición. Bien, entonces esta fórmula que acaba de aparecer por aquí, yo también se las expliqué en un video de teoría donde les decía que para hallar el módulo de un vector es necesario elevar al cuadrado sus componentes y sumarlas en una raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, de esta manera lo que nos vamos a hacer ahora es solamente reemplazar entonces el módulo del vector posición es igual a la raíz cuadrada de r sub x, que es de 6 unidades, 6 al cuadrado es 36, más, y más r sub y, que en este caso es 3 unidades, 3 al cuadrado es 9. Entonces tenemos como resultado la raíz cuadrada de 45. ¿Sí? Y si nosotros resolvemos esta raíz cuadrada, nos va a dar un valor. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren lo resolvemos, si no lo pueden dejar ahí. ¿Sí? Bueno, ese 45, para simplificarlo un poco más, es igual que yo diga 9 por 5, ¿verdad? 9 por 5.
Entonces, a ver, ahí, 9 por 5. 9 por 5 es 45. Entonces, separamos las raíces, raíz de 9 por la raíz de 5. Ojo, eso de separar raíces solamente se debe hacer cuando son multiplicaciones o divisiones. Si fue el caso de que aquí es más 9 más 5, entonces la raíz cuadrada no se puede separar. Solamente se separa cuando es multiplicación o división. Entonces la raíz de 9 es 3 y la raíz de 5, bueno, que no tiene un valor exacto, lo dejamos solamente como raíz de 5. Entonces el módulo del vector posición es de 3 raíz de 5 unidades. Muy bien, listo. Muy bien, entonces para este tercer ejercicio les pido que pongan toda su atención porque es un poquito largo, ¿sí? No es difícil, sino que es un poquito largo para resolver. Bien, dice, el ejercicio 3 tiene tres incisos. El primer inciso, que es el inciso A, dice así: determinar el vector de desplazamiento de una partícula que inicialmente su vector de posición es R sub 1 de 3 en el eje Y menos 5 en el eje J, y que después de un tiempo cambió de posición y ahora su vector de posición es R sub 2 con una unidad en el eje Y más dos unidades en el eje J. El inciso B dice hallar el módulo del vector desplazamiento, ¿sí? Y de cada uno de los vectores de posición. Muy bien, entonces ahora el inciso C dice así: utilizando la ley de cosenos para la diferencia, hallar el coseno del ángulo entre los vectores de posición. Sí, hay tres cositas que tenemos que resolver. Bien, entonces para el inciso A, lo primero que vamos a hacer es graficar el plano XY y ubicar esos dos vectores de posición para poder observar de mejor manera y hallar el vector desplazamiento. Entonces, esa gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces hasta allí tenemos dibujado el plano XY y tenemos ya graduado a los dos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es dibujar los vectores de posición y nos quedaría de esta manera. Entonces, hasta allí hemos dibujado las coordenadas para el vector de posición R1. Si ustedes ven por aquí, en el eje Y tiene tres unidades, 1, 2 y 3, y en el eje J tiene 5 unidades, pero si ustedes se dan cuenta, tiene un signo menos, entonces será hacia abajo, 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Entonces, ahora sí, eh, vamos a dibujar ese vector. Entonces ahí está el vector de posición R1 de color rojo. Lo mismo vamos a hacer para dibujar el vector de posición R sub 2. Bien, entonces el vector R sub 2, que ahora está de color verde, nos quedó de esa manera, con una unidad en el eje X, ¿sí? En el eje X, y con dos unidades en el eje Y. Entonces, de esa manera ya nos quedó dibujado ambos vectores. Lo que vamos a hacer ahora es el vector desplazamiento. Si bien la partícula estaba primero en esta posición y luego pasó a esta posición de acá, entonces ese vector de desplazamiento estaría dibujado de esta manera. Entonces, ese vector de azul que acaba de aparecer sería mi vector desplazamiento, que fue de la posición 1 hasta la posición 2. Entonces, yo les dije también en la teoría que ese vector de posición, ese vector de desplazamiento, perdón, se calculaba de la siguiente manera, con una resta, pero esa resta de ambos vectores de posición. Y como primer vector de posición iría el vector al que está señalando el vector de desplazamiento, que en este caso es R sub 2. R sub 2 menos R sub 1. Bien, entonces, vector de desplazamiento es igual a R sub 2. ¿Quién es R sub 2? Es 1 en el eje Y, ¿sí? 1 en el eje Y más
2 en el eje J. Muy bien. Ahora cerramos paréntesis menos. ¿Y quién es R1? R1 es 3 en el eje Y. 3 en el eje Y. Menos, perdón, 5 en el eje J. Entonces sumamos Y más Y, restamos, perdón, sí, porque estamos restando, restamos Is con Is y Jotas con Jotas. Entonces el vector desplazamiento nos queda de la siguiente manera. Nos queda 1 menos 3 es menos 2, ¿sí? En el eje Y. Recuerden que estamos restando primero las componentes en el eje con el vector Y. Y por aquí tenemos más 2. Y aquí es menos. Por ese menos, signos iguales se hace positivo. Entonces tendremos más 2, más 5. Y tendremos más 7. Más 7 en el eje J. Entonces, ese vendría a ser mi vector desplazamiento. Menos 2 en el eje y 7 en el eje J. Bien, ese es para el inciso A. Ahora vamos a determinar, trabajar para el inciso B, que me dice hallar el módulo del vector desplazamiento de esto de aquí y de cada uno de los vectores de posición. Bien, entonces para el módulo del desplazamiento primero vamos a elevar al cuadrado cada una de sus componentes y a sumarlas, ¿sí? Entonces decimos menos 2 al cuadrado es 4 positivo, ¿sí? Porque menos 2 por menos 2 es un menos y menos se hacen más y 2 por 2 es 4 más y el 7 al cuadrado que vendría a ser 49. Entonces, si sumamos eso de ahí, el módulo del desplazamiento nos dará la raíz cuadrada de 53 unidades. ¿Sí? 53 unidades. Bien, a ver, eso es un 53. ¿Sí? Me salió muy chiquito. Muy bien, entonces ahora vamos a hallar el módulo del vector, primero del vector posición R1. El módulo del vector posición R1, no se olviden de las barritas para decir que es un módulo, y hacemos lo mismo, la raíz cuadrada de su primera componente, que es 3 al cuadrado es 9, más menos 5 al cuadrado, que es 25 positivo, y la raíz cuadrada de todo número negativo siempre es positivo, entonces será 25, y si sumamos eso nos dará la raíz cuadrada de 34. Entonces, ese vendría a ser el módulo para el vector de posición 1. Entonces, ahora vamos a hallar el módulo del vector posición R sub 2. Y para hallar este módulo hacemos lo mismo. No hay nada de difícil ahí, no hay nada de nuevo. La raíz cuadrada de, aquí hay un 1, 1 al cuadrado es 1, sumado a 2 al cuadrado que es 4. Entonces sumamos eso, nos da raíz de 5. Y ese vendría a ser el módulo del vector R. Bien, entonces para el inciso B dice así. Utilizando la ley de cosenos para la diferencia, hallar el coseno del ángulo entre los vectores de posición. Bien, entonces la fórmula para la diferencia en la ley de cosenos es esta que aparece por aquí. Si nosotros pasamos este cuadrado al otro miembro, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de todo esto, y de esa manera nos queda la forma de la fórmula que yo les enseñaba cuando les hacía el video de la teoría en análisis vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es solamente reemplazar datos. El módulo de la diferencia, que es raíz de 53, pero como aquí está al cuadrado, entonces quedará solamente 53. Y lo mismo pasa con los vectores de posición
1 y 2. Para el vector de posición 1 queda 34 y para el segundo queda 5, menos 2 por la raíz cuadrada de raíz de, a ver, aquí la multiplicación de los vectores de posición. El vector de posición 1 es raíz de 34 y el vector de posición 2 es raíz de 5. Entonces, al multiplicar nos quedaría la raíz de 34 por 5. Recuerden que esto solamente pasa cuando es multiplicación. Y el coseno de θ que baja igual. Ahora, 53 por aquí, 34 más 5 que es 39, y esto baja igualito, 34 por 5 que es 170. ¿Sí? Entonces 53 menos 39, ¿sí? Este pasa a restar, quedaría 14, y aquí, esto de aquí baja igual. Ahora, como nos pide el coseno de θ, entonces despejamos el coseno de θ, y eso será igual a menos 14 entre 2 es 7, y este raíz de 170. Entonces, el coseno de θ es menos 7 sobre raíz de 170. Y ese es el resultado. Y hasta ahí está toda la solución para el ejercicio 3.